Muy amados, que el Señor les bendiga ricamente. Este día vamos a hablar un tema titulado La tienda, el altar y el pozo. La tienda, el altar y el pozo. Leemos en Génesis capítulo 12. Abraham es llamado por el Señor y entonces sale de la tierra de Ur, donde él vive, para ir a la tierra de Canaán. Y entonces dice, versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Leemos también en el libro de Hebreos capítulo 11 y allí leemos versículos 8 al 10 primeramente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios llamó a Abraham estando en Caldea, en Ur. La ciudad de Ur, una ciudad importante en su tiempo. Lo llamó de una manera extraordinaria. Dice Esteban, se le apareció el Dios de la gloria. Se le apareció el Dios de la gloria. El Dios de la gloria, o el Dios glorioso, o el Dios manifestado gloriosamente, se le apareció. Así fue como fue su llamamiento, una aparición de Dios llamándolo a salir de su tierra, llamándolo a emprender un nuevo rumbo, a comenzar un destino nuevo, muy diferente al que estaba viviendo y muy diferente el estilo de vida, y todo sería completamente distinto. Ahora tenemos que entender que el llamamiento de Dios no es un asunto solamente temporal o transitorio, o tiene que ver con un hombre, con la vida de un hombre en particular, aunque nos afecta y vivimos detrás de ese llamamiento divino. Pero Dios tiene planes generales, globales, que son su propósito máximo. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Sus propósitos eternos. Primeramente, aquí en la tierra, ¿no es cierto?, levantar una descendencia de personas que lo ame por sobre todas las cosas, para quienes Él sea lo más importante, lo más grande, y el amor primero. En segundo lugar, gente que viva para Él y establezca su reino en la tierra, que lo ame, que viva para Él y que establezca su reino en la tierra. En segundo lugar, Dios tiene como propósito establecer la adoración universal en todo el universo y obviamente sobre la tierra. Y en tercer lugar, manifestar la nueva Jerusalén a todo el universo. Hay una ciudad que Dios ha construido y sigue construyendo, ¿verdad? Edificada en el cielo para venir a la tierra, para establecerse aquí en nuestro mundo y constituir al nuevo plan, a la tierra nueva, cielo nuevo, ¿verdad? Eso es. Y allí, cielo nuevo y tierra nueva, será el centro de adoración universal.
Ahora, todo llamamiento en cualquier tiempo tiene relación final con el propósito eterno de Dios. Cada llamamiento contribuye a que ese propósito eterno avance, se establezca y se consolide. Cuando Dios se le aparece a Abraham, se le aparece con dos propósitos principales. Primero, convertirlo a él por medio de esa aparición personal. Y en segundo lugar, llamarlo a cumplir una parte de ese propósito, ser parte de ese propósito. Convertir y llamar, convertir y llamar a un ministerio. Estas dos cosas ha hecho el Señor cuando vino a nosotros. Quizá tú puedes decir, a mí no se me apareció el Señor, yo no tuve una visión fantástica, gloriosa como tuvo Abraham, pero tú fuiste llamado. Sea que se te apareció un ángel, sea que Dios te habló con su voz, sea que estabas escuchando un mensaje y el Señor te tocó y abrió tu oído espiritual y tus ojos y pudiste entender y ver tu necesidad y la necesidad que tenías no solamente de tu salvación y perdón, sino de Dios. Como sea que haya sido tu conversión, fue producto del llamamiento divino. Si te habló un hombre, si te habló Dios, como sea, ese llamamiento divino, ese llamar de Dios a nuestra vida, tenía dos propósitos principales: convertirnos a Él, sacarnos del camino donde íbamos y convertirnos a Él, traernos a Él, y en segundo lugar, llamarnos a un ministerio, a desarrollar un propósito, una misión en este mundo. El llamamiento tiene una fuerza impresionante, sobrenatural. El Dios de la gloria se le aparece a Abraham y Abraham es cambiado, es transformado. Abraham era un adorador de ídolos. Abraham era un pagano más en Caldea. Adoraba ídolos, se relacionaba con demonios, vivía la cultura y la religión de su tierra. Y esa era la religión de su tierra, vinculada totalmente con la astrología y con la adoración de demonios. Pues bien, cuando se le aparece el Dios de la gloria, Abraham dejó todo, inmediatamente y se consagró al Señor. La aparición del Señor, su llamamiento, te cambia, te transforma, cambia la dirección de tu vida y afecta tu destino radicalmente. Tenemos otras personas que tuvieron experiencias similares a Abraham. Uno de ellos es Moisés. Moisés, ¿no es cierto?, un pastor de ovejas, ex cortesano de la corte de Egipto, fugitivo, ahora vivía en Madián y cuidaba las ovejas de su suegro. Vivía una vida rutinaria, quizá tenía su fe original como hebreo, una fe traspasada de generación a generación oralmente, pero ahora Dios se le aparece en una zarza y lo llama y lo convierte y le da un ministerio. Lo convierte y le da un ministerio. Estas son dos cosas muy esenciales, dos pilares muy profundos y muy importantes en el llamamiento del Señor. Moisés fue cambiado ese día, literalmente transformado. Ese día fue enloquecido porque yo imagino, llegó a su casa y le dijo a su esposa: tuve esta visión, voy a ir a Egipto. Y quizás su esposa a regañadientes porque allí era todavía un fugitivo de la ley. ¿Qué pasaría? Nadie lo sabía. Así es que seguramente hubo grandes conversaciones a nivel de familia, pero él estaba determinado. Con un solo encuentro divino, su vida fue cambiada. Y así sucede. Con un encuentro divino, las personas son cambiadas. Isaías tuvo una visión, una experiencia más que una visión, una experiencia celestial frente al trono de Dios, en el mismo lugar santísimo en el cielo. Allí él tuvo una experiencia
En capítulo 6 de Isaías se revela eso. Vi al Señor, lo vi al Señor grande y sublime, y cuenta todo eso. Y es cambiada la dirección de su vida. Todo es transformado en la vida de Isaías. También Saulo, que iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, él también tiene una visión de lo que Dios lo llama, ¿no es cierto?, a través de una visión que tiene del Señor Jesucristo, del Señor glorificado, y ese día Saulo es convertido y llamado a desarrollar un ministerio. Todas estas personas respondieron al llamamiento del Señor. Todos ellos salieron de su forma de vida, todos ellos salieron de su estilo, aún muchos de ellos salieron del lugar donde vivían literalmente. El llamamiento siempre es a salir. Saulo se convirtió en Pablo, tuvo que salir de Jerusalén donde él vivía y luego nunca más regresó a vivir a Jerusalén. El resto de su vida lo pasó en otros países viajando como misionero y se estableció finalmente para vivir en Antioquía, era su centro. Abraham salió de Caldea y nunca más regresó. Moisés salió de Madián, donde vivía con su familia, fue a Egipto a liberar a su pueblo y nunca más Madián fue su hogar. La pregunta es, ¿saliste ya de la tierra de demonios? ¿Saliste ya de Ur de los Caldeos? Porque eso es lo que significa Ur de los Caldeos, tierra de demonios. ¿No es cierto? Caldea significa tierra de demonios. Y entonces nosotros somos llamados a salir de la tierra de demonios, de la tierra donde el propósito de Dios no se puede cumplir con nosotros. Y ahora, en todo esto, la tierra en la cual hemos vivido hasta que conocimos al Señor es una tierra transitoria, porque allí nos encontrará el Señor y nos llevará en otro destino. Cuando hablo de tierra, a veces se refiere a una tierra física, sales para nunca más regresar a ese lugar como tu habitación, y a veces esa tierra significa un estado espiritual gobernado por los espíritus malignos, por el sistema diabólico del cual tenemos que salir para poder servir al Señor. El llamamiento siempre a salir. El tema que hablamos se llama la tienda, el altar y el pozo. ¿Por qué se llama así? Vamos a continuar en la siguiente charla. Porque hay 3 elementos en la vida de Abraham que también están en nuestra vida y en la vida de toda persona que ha recibido el llamamiento de Dios y que tiene que vivir una vida como peregrino. La vida de Abraham fue un peregrinar. De ahí en adelante nunca más regresó a su casa y nunca más vivió en una casa. Él vivió en tiendas toda su vida. De haber vivido en una casa, se convirtió en un peregrino plantando su tienda en distintos lugares. Salió y primero fue a la ciudad de Harán, que queda entre Ur y Canaán, y allí, porque él trajo a su padre, y allí su padre murió, seguramente estaba enfermo, tuvo que esperar que muriera, lo enterró, y de allí siguió hacia Canaán con su sobrino Lot. Y hay 3 cosas que él hizo en Canaán que las vamos a empezar a ver el próximo tema. Y es el siguiente: 3 cosas. Él en todo lugar donde fue, plantó una tienda, edificó un altar y cavó un pozo. Plantó una tienda, edificó un altar y cavó un pozo. Cada una de estas 3 cosas son muy significativas y lo vamos a ver a continuación. Plantar tu tienda, edificar un altar, cavar un pozo. Todas estas 3 cosas las haces y las harás donde quiera que vaya tu peregrinaje espiritual, tu camino hacia la gloria. ¿Sí? Plantar una tienda, edificar un altar, cavar un pozo. Que Dios te bendiga.